hermanos, el Señor les bendiga. Otra vez vamos a compartir a través de este medio. Ustedes saben que quisiéramos estar juntos, que realmente nos amamos como iglesia y que estar juntos en esta familia tan preciosa como cada reunión es un privilegio, y ahora que por ahí no lo tenemos más extrañamos todo esto, ¿no? Y qué lindo sería poder estar hoy en el templo. Pero bueno, ya pronto, si el Señor lo permite, vamos a poder estar y poder compartir. Y bueno, que espero que este tiempo podamos aprovecharlo para orar unos por otros, para estar en comunión, para no perder el contacto, para no dejar de mandar un mensaje, de estar siempre unidos. Y vamos a seguir hablando sobre el Sermón del Monte. Vamos a hablar hoy de Mateo 5:3. Dice así Mateo 5, versículo 3: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ustedes saben que esta palabra bienaventurado significa qué feliz es, cuánta felicidad hay, qué completo que se puede sentir una persona llena de felicitaciones, llena de alegría. El Señor quiere que nosotros como cristianos vivamos gozosos. La Biblia dice: regocijaos en el Señor siempre, y lo remarca, otra vez os digo, regocijaos. Entonces, qué importante que es vivir llenos de gozo en todo tiempo, en los momentos de alegría y en los momentos que son más difíciles. Podemos nosotros aprender a regocijarnos en el Señor y tener esta bienaventuranza y tener este primer peldaño. Ustedes saben que las bienaventuranzas es como un plano para construir nuestras vidas, nuestro carácter cristiano, cómo tiene que ser el carácter del cristiano. Y la primera cosa que es esencial para poder edificar nuestro carácter, para poder edificar nuestra vida en el Señor, es ser pobre de espíritu. Y cuando nosotros hablamos de pobreza en este mundo en el que vivimos, pensamos enseguida en el dinero. Y por supuesto que la Biblia no enseña que la pobreza material sea una cosa, una virtud. No enseña este versículo de la pobreza económica y de tener necesidades como algo bueno, sino que, bueno, hay a veces y hermanos en la fe y los que no están en la fe también, que pueden llegar a tener diferentes circunstancias económicas, y sí enseña la Biblia que a la gente que tiene necesidad necesitamos nosotros poder ayudar y poder estar unidos también en esto. Pero no está hablando este versículo de la pobreza económica, no está enseñándola como una virtud. Lo que está diciendo es: bienaventurados los pobres de espíritu. Y entonces nosotros necesitamos ver qué significa eso. Y la primera cosa que vemos es que un pobre de espíritu es alguien que desarrolla una perspectiva, una nueva perspectiva en la vida. Cómo se puede ver él a sí mismo, cómo puede entender él su vida. Es un pobre de espíritu la persona que se da cuenta de la necesidad que tiene. Delante del Señor ninguno de nosotros nos podemos jactar. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, que todos nos descarriamos como ovejas y que estamos perdidos. O sea que no hay ninguno de nosotros que no se deba considerar un pobre de espíritu. Delante del Señor todos estamos en igualdad de condiciones, y nuestra condición es absolutamente mendigos. Esa es la palabra que usa. Mendigos, sin ninguna cosa que ofrecer, sin ninguna capacidad, sin ningún mérito. No hay nada de nosotros que nos haga merecedores del amor y de la misericordia que Dios nos tiene y nos tuvo en Jesucristo. No hay ninguna virtud. Si nosotros tenemos una virtud, es que podamos entender esto, es que podamos entender esta perspectiva de que nosotros necesitamos comprender que somos pobres de espíritu, somos personas que no tenemos nada que ofrecerle al Señor, y de que es su iniciativa, su amor y su misericordia las que vino a rescatarnos a nosotros. No es que nosotros merecíamos ser rescatados, de ninguna forma podemos merecer ser rescatados por Dios, pero sin embargo el amor de Dios es tan grande, tan precioso, tan misericordioso, que Él extendió su mano. Es como si quisiéramos salir de un pozo en el que nos caímos
en un pozo y nos queremos sacar del pozo tirándonos de los pelos. Es imposible, necesitamos que alguien de afuera extienda su mano y que nos saque de ese pozo. De la misma forma, el Señor es el que tiene que extender su mano y nosotros necesitamos darnos cuenta de que no hay en nosotros ninguna capacidad, porque todos nosotros nos descarriamos, porque todos nosotros somos pecadores y un solo pecado nos hace culpables delante del Señor del juicio y de la condenación, pero que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, que el Señor nos busca, nos ama y nos quiere perdonar. Entonces nos tenemos que nosotros dar cuenta de nuesra incapacidad. Un pobre de espíritu es alguien que se da cuenta que incluso sus mejores acciones están plagadas de maldad y de pecado y de orgullo y de egoísmo, y por eso no tiene nada de lo que puede agarrarse sino de las manos amorosas de Jesucristo, de esas manos que fueron clavadas en la cruz por nuestra culpa y por nuestra maldad. Un pobre de espíritu es alguien que se da cuenta de que no hay otro camino, que está perdido sin la misericordia y sin el amor de Dios. Es alguien que considera todo lo demás sin importancia al lado de conocer a Jesucristo. ¿Se acuerdan lo que decía Pablo? Pablo decía en Filipenses 3, 7 y 8, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Imagínense Pablo, un hombre lleno de conocimiento, con una buena posición social, con un reconocimiento de las demás personas, con su ciudadanía romana, que lo que significaba en esa época era que eras de una estirpe diferente, y todos los honores que Pablo podía tener. Calculo más, o sea, lo que se dice era que, como hoy decir, tener 3, 4 doctorados, conocedor de diferentes lenguas, un viajante de diferentes lugares, conocía el mundo de la época, era una persona sumamente especial. Y cuando conoció una pequeña pero inmensa para él y para cada uno de nosotros, momento, la presencia del Señor, Dios se dio cuenta que todo eso que él había logrado, que todos sus logros personales eran nada al lado del conocimiento de Jesucristo, al lado del amor y de la misericordia del Señor. Un pobre de espíritu es alguien que se da cuenta de su propia necesidad, de que no tiene ninguna cosa para ofrecer al Señor, de que es un mendigo, un pobre, y que lo único que necesita y lo que más necesita en su vida es que las manos amorosas del Señor se extiendan hacia Él. Si esa es nuestra posición, entonces desarrollamos esta primer característica indispensable en la vida, que es una nueva perspectiva, ser un pobre de espíritu. Y eso es algo que solo Dios puede revelarnos, por supuesto. La segunda característica de un pobre de espíritu es que acepta ser gobernado por Dios. Un pobre de espíritu es alguien que se da cuenta de que no es capaz de decidir bien. Nosotros no podemos decidir por nuestra propia forma, nuestra propia manera. Tenemos que darle el control de nuestra vida al Señor. Y entonces un pobre de espíritu es alguien que se brinda absolutamente y gozosamente al gobierno de Jesucristo en su vida. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, conociendo la enseñanza de la palabra de Dios, estudiando, buscando la guía, la dirección para el diario caminar, a través de la oración, a través de la comunión en la iglesia, y entonces aprender la voluntad de Dios y darle a Jesucristo el gobierno de nuestra vida. Un pobre de espíritu es alguien que acepta el gobierno de Dios sobre su vida. ¿Lo aceptamos nosotros? ¿Lo estás aceptando? ¿Estás permitiendo a Dios que gobierne tu vida? Aunque a veces parece que Dios nos dice o nos hace ir por un camino donde nosotros no quisiéramos ir, ¿eh? Nos dice que tenemos que negarnos a nosotros mismos, que tenemos que dejar el egoísmo, dejar de centrarnos en nosotros y en nuestras conveniencias, que tenemos que aprender a tomar decisiones que nos cuestan, pero un pobre de espíritu es alguien que se da cuenta de que la voluntad de Dios es todo lo bueno, agradable y perfecto, y que Dios sabe por qué nos dirige hacia donde nos dirige, y que Dios tiene un camino de bendición, de bienaventuranza
para la persona que desarrolla este carácter de pobre de espíritu. ¿Está gobernando Dios tu vida? ¿Estás permitiéndole al Señor que gobierne tu vida? Si eso es así, estás sumando otra de las características. Pero si eso no es así, y si hay algún área en tu vida que todavía Jesucristo no está gobernando, te animo a que le des el control a Jesucristo, a que te rindas a Él, que dejes de ser el gobernador de tu vida y que le digas al Señor que sea Él quien gobierne, para que Él te bendiga y que vos puedas desarrollar este carácter tan importante, tan necesario, tan básico, pero tan esencial para poder seguir avanzando en la vida cristiana. Tercera cosa, el pobre de espíritu sabe a quién pertenece. Sabe a quién pertenece, de quién es. ¿Sabés que la Biblia dice dice que hoy ignorá ustedes que sos templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenés de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprado por precio? Glorificad a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Una persona que es un pobre de espíritu se da cuenta de que no se pertenece a sí mismo, sino que le pertenece al Señor. Ustedes saben que vino un grupo de personas a Jesús con una monedita y con una moneda, y le dijeron: Jesús, queriéndole así tentar o hacer pisar el palito, ¿está bien dar impuestos? ¿Está bien pagar los impuestos? Y entonces Jesús le pidió: muéstrenme la moneda. ¿Y de quién es la imagen que tiene la moneda? Y dijeron: bueno, es la imagen de César. Y el Señor les dijo: da al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y dice que oyendo eso se maravillaron de los que quisieron hacerle pisar el palito al Señor, hacerlo a ver si caía y desautorizaba a las autoridades de la época. Se fueron sorprendidos de la respuesta. Pero ¿sabés lo que le estaba diciendo? Dale a César lo que es de César. Esa moneda es un invento de César, es un invento del sistema en el que vivimos. Se llamen dólares, pesos argentinos o lo que sea. Son inventos nuestros. Pero de Dios, ¿qué es de Dios? ¿Qué cosas son de Dios? Y la Biblia dice que Dios en Génesis nos creó conforme a su imagen y semejanza. Y nosotros somos como la moneda de Dios, ¿no? O sea, salvando la inmensa distancia. Pero la imagen de Dios está en nosotros. Él imprimió su imagen en nosotros. Eso dice la Biblia en Génesis. Él puso su imagen en nosotros. Así que te comunico y te digo que la Biblia enseña de que vos y yo no somos nuestros, sino que somos de quien puso su imagen en nosotros, que es Dios. Y una persona pobre de espíritu se da cuenta de esto, de que no se pertenece a sí mismo, sino que es una propiedad del que lo compró. Somos comprados, dice, por un precio altísimo de sangre. Las personas que entregamos a Jesús nuestras vidas somos pertenencia de Dios, y no podemos y no debemos hacer lo que se nos ocurre hacer a nosotros y tomar el toro por las astas, sino dejarle al Señor que Él sea el que guíe nuestras vidas, que Él sea el que dirija nuestro futuro y que nosotros le pertenecemos a Él. Y qué lindo es saber de que le pertenecemos a Dios, porque Dios es un Dios lleno de amor y de misericordia. Cuarta característica, la última, de los pobres de espíritu, es que se gozan en su derecho. ¿Sabes que un pobre de espíritu dice la Biblia al final de este versículo, porque de ellos es el reino de los cielos? Qué privilegio es saber de que de los pobres de espíritu, de las personas que se dan cuenta de su incapacidad, de su pobreza, de no tener nada que ofrecer al Señor, pero el Señor nos da todo. A esas personas el Señor les da el reino de los cielos. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos, herederos y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8, 14 y 17, y antes leí Juan 1, 17. Así que nosotros ahora, los pobres de espíritu, somos también
personas que somos hijos de Dios. Tenemos el derecho, el privilegio, el honor de ser llamados hijos de Dios. El Señor nos dio ese lugar tan precioso. Así que nosotros necesitamos desarrollar esa característica de ver la vida con la perspectiva correcta, la del Señor, de que no tenemos nada que ofrecer, pero que el Señor nos dio todo lo que necesitamos. Mira, si en tu vida hay necesidad, la Biblia dice que vengas a Jesús. Vení a Jesús, vení a entregarle tu vida, vení a entregarle tus limitaciones, tus incapacidades, todo lo que sos, todo lo que tenés, que a Él le pertenece, que a Él tiene que gobernar, Él tiene que ser el dueño, el único que merece reinar en nuestras vidas. Que Él reine en nosotros y que podamos decir, bienaventurados los pobres de espíritu, y que podamos nosotros ser esos pobres de espíritu, de que reciben el reino de los cielos, el derecho de ser llamados hijos de Dios, y vivamos una vida como hijos de Dios que honren el nombre de Jesús cada día de sus vidas en obediencia y en una dependencia de nuestro Dios constante, y que podamos bendecirnos unos a otros. El Señor te bendiga. Les mando un abrazo muy grande y no nos olvidemos de ser personas humildes, pobres de espíritu, pero llenos de la presencia del Señor, llenos del gozo de las bienaventuranzas de Dios, y que podamos de esta forma también bendecir a otras personas que tanto necesitan del Señor. El Señor les bendiga, los quiero mucho. El Señor les bendiga. Amén.